Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, está disponible en este canal de YouTube, el canal, valga la redundancia, de José Manuel Villalpando, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. A las 17 horas de los sábados se sube, está disponible el programa que corresponde a cada semana, lo cual no es obstáculo para que en el momento que ustedes quieran, gusten y manden, puedan visitar este mismo canal de YouTube, donde encontrarán literalmente más de medio millar de programas anteriores. Les agradezco, amigas y amigos, su presencia, su compañía, el que estemos juntos para platicar y recordar el pasado. Por supuesto, reiterándoles como siempre lo hago, que este canal y este programa no tienen ningún fin utilitario, económico, monetizado, ni admite donaciones, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente por esa pasión compartida entre ustedes y yo de platicar de historia. Eso sí, les recuerdo, amigas y amigos, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando y la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. No se diga más, amigas y amigos, y si a ustedes les parece bien, demos inicio al programa de hoy. Porque para esta ocasión quisiera proponerles que platicáramos de un tema sumamente importante y trascendente, y que inclusive ya hablamos de él hace algún tiempo, y que se refiere a la situación, a la condición de las mujeres en la que era considerada la sociedad más avanzada de la época prehispánica, la más desarrollada cuando llegaron los españoles a continente americano, especialmente a lo que será nuestro México, allá por el año de 1519, y donde encontraron diversas culturas originarias con distintos grados de avance, y quedaron, por supuesto, maravillados con la más importante de todas, con la más desarrollada, la de Tenochtitlan, la cultura mexica, la que hemos llamado coloquialmente cultura azteca. Esta era, insisto, la más avanzada de las naciones originarias, y en ellas, si era la más avanzada, la situación de las mujeres era francamente lamentable. Por ello, podemos afirmar, primeramente, que en las demás, las que tenían menos grado de civilización prehispánica, la situación era seguramente todavía más grave, peor que la que tenían las mujeres mexicas. Y esto lo traigo a cuento porque, como ustedes bien saben, es una cuestión políticamente correcta hoy en día, la idealización, el convertir en una especie de panacea histórica a las culturas originarias, las que existían antes de la llegada de los conquistadores españoles. Nos hemos dedicado a ensalzarlas, a vanagloriarnos de ellas, a presumirlas, y a veces, pues se nos olvida algunos elementos importantes de estas mismas culturas, de estas mismas naciones originarias, que en el caso específico de la condición de las mujeres, pues eran francamente terribles. Y quisiera pues que en esta emisión platicáramos y recordáramos algunas de estas circunstancias peculiares, difíciles, duras, en las que vivían
las mujeres de nuestros antepasados, en este caso, los mexicas, insistiendo que si esta cultura, la mexica o azteca como le llamamos coloquialmente, era la más avanzada, en las demás la situación era probablemente todavía más grave aún. La situación de las mujeres no era algo de lo que pudiéramos sentirnos orgullosos cuando hablamos y recordamos a ese pasado prehispánico, que sí, que tanto nos honra y que tanto nos gusta presumir y hablar, pero sin embargo en este tema específico más valdría, pues no hablar de más, porque históricamente la condición, la situación de las mujeres en aquellos tiempos, en aquellas culturas, era francamente terrible. Miren, vamos a hacer una especie de gran vista acerca de este tema para no entrar en mucha polémica y simplemente recordar que cuando una niña mexica, una niña azteca nacía, para empezar, para el papá, para el padre, era una especie de golpe terrible porque él siempre suspiraba, siempre aspiraba a tener hijos varones. Las hijas mujeres eran vistas algo así como una especie de maldición. Y la diferente conducta que los papás mostraban cuando nacían sus hijos o hijas nos da muestra de más o menos cuál sería el destino de cada quien. Cuando un niño varón nacía, el padre lo tomaba en los brazos y salía a la calle alegre para mostrarlo a todo mundo, gritando: es un hijo, es un hombre, es un varón. Claro, por supuesto en lengua náhuatl. En cambio, cuando era una hija la que había nacido, el padre se retiraba triste de la casa, no sin antes haberse echado en la cabeza ceniza y tierra, como una especie de signo o símbolo de su tristeza. En términos muy prácticos y económicos, esta tristeza significaba o representaba la carga que para el padre iba a significar el mantener a esa niña. Una niña que estaría viviendo a sus expensas, por supuesto, y que en un momento determinado, como lo platicaremos más adelante, el padre intentaría a toda costa liberarse e inclusive resarcirse y recibir una especie de pago o compensación por haber mantenido a su hija. Un destino pues terrible para las hijas mexicas, para las niñas aztecas, que ya nacían con esa terrible situación de que el papá las había considerado como una especie de maleficio, que no se dignaba normalmente ni siquiera en hablarles, y que solamente cuando visitaba la casa donde vivía esa hija, porque recuerden, como ahorita platicaremos, que entre los mexicas o los aztecas lo que existiera la poligamia, es decir, muchas mujeres, muchos matrimonios con un solo varón, y a diferencia de otras culturas, estas mujeres casadas con un hombre, pues no vivían en un harem. Eso sí, cada una tenía derecho, como ahorita lo explicaremos con más detalle, a una casa individual, una casa separada de las demás, y entonces el papá, el varón, el señor, pues visitaba las casas diversas en las cuales tenía una mujer, en las que había hijos e hijas, y solamente pues cuando llegaba a esa casa, la madre, de inmediato, pues se preocupaba porque la niña, si ya estaba en uso de razón, si ya hablaba, le auxiliara a servir a su papá. Ese era quizás el principal cometido de estas niñas que estaban en su casa siempre.
O bien, también una situación tremenda y que todavía quedan resabios en nuestra sociedad actual. Las madres también solicitaban la ayuda de sus hijas para atender a sus hermanitos varones. Sírvele la comida a tu hermano, que era finalmente una de las frases preferidas de las mamás aztecas o mexicas, indicándoles a sus hijas, mujeres, su deber de atender ya sea al padre, ya sea a los hermanos. Las niñas vivirían con su mamá desde recién nacidas y ahí su mamá se encargaría de enseñarle los principales quehaceres domésticos, de enseñarle cuáles serían sus obligaciones en la vida, de enseñarle, por supuesto, a mantener limpia la casa, naturalmente a cocinar, a servir, y todo esto con una misión: prepararlas para un posible matrimonio cuando llegara el momento. Esta era quizás la más importante de las misiones que tenían las mujeres en su vida: estar preparadas para el matrimonio. Seguramente se los recomiendo que lo vean, habrán leído o escuchado alguna vez los famosísimos consejos que una madre azteca daba a su hija. Esto fue publicado por primera vez en aquel libro famosísimo que se llama Monarquía Indiana, que escribiera un fraile, Fray Juan de Torquemada, con base en los informantes y las informantes mexicas o aztecas sobrevivientes, con base también en los códices, y logró reunir una serie de textos atribuidos a alguna mujer azteca, quien así se permitía darle consejos a sus hijas. Consejos que todos tienen, en última instancia, el objetivo de prepararlas para lo que ellos consideraban el destino natural de las mujeres, el matrimonio. Porque habría otros destinos. Si no se casaba, entonces esa chica, esa mujer, tendría que sobrevivir trabajando de alguna manera con diversos oficios. Pero primero que nada, déjenme recordar para ustedes cuáles eran estos consejos, los consejos de una madre azteca a su hija, que aparecen en el libro La Monarquía Indiana de Fray Juan de Torquemada. Y estos son, miren ustedes: primero, hija mía, nacida de mi sustancia, alimentada con mi leche, he procurado criarte con el mayor esmero, y tu padre te ha elaborado y pulido a guisa de esmeralda para que te presentes a los ojos de los hombres como una joya. Esfuérzate en ser siempre buena, porque si no lo eres, ¿quién te querrá por mujer, por esposa? Todos te despreciarán. Segundo, la vida es trabajosa y es necesario echar mano de todas nuestras fuerzas para obtener los bienes que los dioses nos quieren enviar, pero conviene no ser perezosa ni descuidada, sino diligente en todo. Tercero, sé aseada y ten tu casa en orden. Cuarto, donde quiera que vayas, preséntate con modestia y compostura, sin apresurar el paso, sin reírte de las personas que encuentres, sin fijar miradas en ellas, sin volver ligeramente los ojos a una parte y a otra, en fin, para que no padezca tu reputación. Responde cortésmente a quien te salude o pregunte algo. Quinto, empléate diligentemente a hilar,
en tejer, en coser, en bordar, porque así serás más estimada y tendrás lo necesario para comer y vestirte. No te des al sueño ni descanses en la sombra, pues la inacción trae consigo la pereza y otros vicios. Sexto, evita la familiaridad indecente con los hombres, y no te abandones a los perversos apetitos de tu corazón, porque serás el oprobio y la vergüenza de tus padres, y ensuciarás tu alma, como el agua con el fango. No te acompañes con mujeres disolutas, ni con embusteras, ni con perezosas, porque infaliblemente infectarán tu corazón con su ejemplo. No entres en casa ajena, dice el séptimo, sin urgente motivo, porque no se diga o se piense algo contra tu honor. Pero si entras en casa de tus parientes, salúdalos con respeto y no estés ociosa, sino toma inmediatamente el uso o empléate en lo necesario. Y noveno, sigue, hija mía, los consejos que te doy, pues tengo muchos años y bastante práctica del mundo. Soy tu madre y quiero que vivas bien. Fija estos avisos en tu corazón, pues así vivirás alegre. Si por no escucharme o por descuidar mis instrucciones te sobrevienen desgracias, culpas tuyas será, y tú serás quien lo sufra. Hija mía, que los dioses te amparen. Estos son los consejos que da una madre mexica, una madre azteca, a su hija. Y si se fijan bien, sobre todo el primero de ellos, marca precisamente cuál es el destino de una mujer. Que te presentes a los ojos de los hombres como una joya. Esfuérzate en ser siempre buena, porque si no lo eres, ¿quién te querrá por mujer? Todos te despreciarán. Este es el objeto último, la misión de la vida de las mujeres. Si no consiguen casarse, en los tiempos que la propia tradición y la ley azteca marcaba, tendrían que dedicarse a trabajar. Simplemente miren, digamos que las mujeres, que repito, han permanecido siempre en el hogar desde que nacieron, siempre al cuidado de la mamá, siempre bajo la enseñanza de la mamá. Están dispuestas o listas para ser dadas en matrimonio en una edad que no sabemos específicamente cuál sería, pero que sí corresponde cuando las niñas dejan de serlo y se vuelven mujeres. Es decir, con la primera regla. Cuando esto sucede, cuando la niña tiene su primera regla, la mamá le avisa de inmediato al papá, diciéndole que ya es mujer, que ya está apta para el matrimonio, y de inmediato el padre iniciará, literalmente, las gestiones y las negociaciones para casarla. Esto sucede, ¿qué les gusta a los 13, 12, 14, 15 años? Y hay un periodo más o menos de 5 o 6 años en que las mujeres están en esa condición de casaderas, susceptibles para contraer matrimonio. Sabemos, gracias a los códices, gracias a los cronistas, que si pasado cierto tiempo, que podríamos hoy en día equiparar a los 20, 21, 22 años de edad, y las mujeres no se casaron, se les consideraba, con esa espeluznante expresión tan mexicana, como unas quedadas, como unas solteronas. Y entonces el padre tomaba una decisión radical. Si no se casó la hija, ésta tendría que trabajar.
trabajar para su propio sostenimiento y ayudar al sostenimiento también de su mamá. Varios eran los destinos que podrían ocupar las mujeres. Uno muy tradicional y que el padre asumía gustoso porque se encargaría esta hija de atender a su mamá cuando fuese ya adulta y anciana, es cuidar precisamente a los habitantes de la casa. Aquí no devengaría ningún ingreso, no tendría ningún salario, pero ayuda en las cargas del hogar, sobre todo cuando la madre, y también cuando el padre, por supuesto, se vuelven ancianos. Esta es una condición todavía muy típica y que inclusive, como ustedes recuerdan, ha sido ensalzada por nuestros gobernantes. Esta predisposición o buena disposición, ¿por qué no decirlo también así?, de las mujeres que se quedan en casa para cuidar a los ancianos. Esta sería una forma de ocupación. Pero la más habitual, la más socorrida, la más normal, es que la mujer, ya quedada, solterona, repito, más allá de los 20, 21, 22 años según el caso, tiene que salir a trabajar. ¿A dónde trabajan las mujeres? Miren, normalmente en los talleres de artesanía que son del papá, normalmente también en las huertas familiares, en las chinampas, donde cultivan hortalizas, normalmente también en los tianguis del mercado, intercambiando, vendiendo cosas. Y la palabra vender no es exacta, permutando, porque ellos no conocían el dinero, sino eran permutas, intercambios de objetos por otros. Ellas eran las que atendían preferentemente los puestos en los tianguis. Es decir, había varias y diversas ocupaciones, quizás, y la que ha permanecido hasta nuestros días es precisamente su labor artesanal. Eran capaces, como ya vimos que su mamá las enseñaba, a hilar, a coser, a bordar, y sí, producían literalmente obras de arte primorosas como hasta nuestros días. Era una manera, pues, en que las mujeres solteronas quedadas, como decían ellos, podían ocuparse para devengar un ingreso. Hay otras dos ramas también de saberes y de oficios que podían practicar las mujeres. Las dos, para efecto de la sociedad mexica o azteca, sumamente importante. Podían dedicarse a ser, como dicen algunos textos, en bonito, casamenteras, pero que en náhuatl es la palabra alcahuetas. Mujeres que se dedicaban a promover, fíjense la palabra que estoy usando, promover a otras chicas en edad de casarse, contratadas por un papá, para que literalmente la fueran a mostrar a los posibles varones con el cual el papá quería que se casara su hija. Es decir, posibles yernos, futuros yernos. Y para eso empleaban a estas mujeres llamadas casamenteras o alcahuetas para que también fueran a promocionarlas y finalmente a negociar la dote. La dote no es que el papá se le da a la hija, no, aquí es a la inversa. La dote es la cantidad que el novio posible, el futuro marido, tendrá que pagarle al padre para compensar los años de manutención de su hija. Es una dote a la inversa de la que consideramos hoy en día, que el papá le regala algo a la hija y al marido. No, ahí el futuro marido tiene que negociar con la alcahueta o a través de la alcahueta la dote que va a pagarle al papá por casarse con su hija. Costales de maíz, plumas de aves, objetos artesanales, lo que ustedes gusten y manden, se negocia el pago por parte del futuro marido al padre de la hija. Hay otra tarea esencial, una más, muy importante, la de ser comadronas o parteras. Recuerden que los servicios médicos pues son incipientes y no los hay en realidad, y los nacimientos, los partos se atienden en las casas
y hay mujeres que se han especializado en atender ginecológicamente, diríamos hoy en día, el nacimiento de los niños y de las niñas. Así que hay mujeres que se van a dedicar toda su vida a ser comadronas o parteras. Y hay también las que se dedican, como una variante de las propias comadronas, a ser hechiceras, en el buen sentido de la palabra, curanderas, las que conocen la ciencia, naturalmente, de la herbolaria, y que gracias a sus conocimientos de las plantas, de los vegetales y de los minerales, también la mineralogía que ellos conocían, pues tenían saberes acerca de los remedios que podían utilizarse para curar, para aliviar ciertos males. Así que las mujeres también podían dedicarse, normalmente combinando la función de comadrona y partera, podían dedicarse también a la medicina, a partir de la herbolaria sobre todo, como curanderas. Este es, pues, el destino de las mujeres si no se casan: trabajar. Repito, en el trabajo que para ellos es muy digna y representativo de cuidar a los ancianos, en el trabajo de artesanía en los talleres, como orfebres, como hilanderas, como bordadoras, produciendo obras maravillosas, indudablemente. Trabajar en los mercados, en los tianguis, en el intercambio de mercancías. Alcahuetas o casamenteras negociadoras, comadronas, parteras, hechiceras, curanderas. Este es el destino de las mujeres que no se casan y que tienen que trabajar. Pero no se vayan, amigas y amigos, que en un momento más regresamos. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa esta semana, que estamos dedicando a recordar la condición, la situación de las mujeres allá en nuestras culturas originarias, particularmente la mexica, que era la más avanzada de todas. Y estamos comprobando lo que ya alguna vez habíamos platicado, de que esta situación, de que esta condición era francamente terrible. Ya hablamos cuál es el destino de las mujeres, que es casarse, y si no lo hacen, en una edad adecuada que va desde el momento de la primera regla hasta los 20, 21, 22 años, después de eso se consideran como solteronas, como quedadas, y tendrán por obligación que trabajar en distintos oficios que ya platicamos hace un momento. Vimos también los consejos de una madre azteca a su hija, y cómo finalmente el objetivo fundamental de la educación que en su casa su mamá les imparte tiene que ver con el objetivo último, que es que pueda contraer matrimonio para que sea grata ante los ojos de los hombres. Sino, ¿quién te va a querer por mujer? Así les dice la mamá azteca a sus hijas. Las prepara pues para el matrimonio. Vamos ahora a platicar acerca precisamente del matrimonio. Miren, ya sabemos, y lo anticipaba yo en el segmento anterior, que entre las naciones originarias que habitaban lo que hoy es México, la manera de establecer las relaciones familiares es a través de la poligamia. Un señor, un varón, tiene, según las leyes y costumbres, en este caso mexicas o aztecas, tiene el derecho de tener tantas mujeres como pueda mantener. Fíjense qué interesante. Es el derecho de cada hombre de tener tantas mujeres como pueda mantener. Claro, hay quien ha explicado este concepto desde un punto de vista totalmente demográfico, cuando se afirma, y quizás sea cierto, que la población mesoamericana, en el caso de lo que hoy es México, era abundantemente mayoritaria la presencia de mujeres y eran muchos menos los hombres. Por lo tanto, según algunos estudios de arqueólogos y antropólogos, en una especie de
censo demográfico un poquito, si ustedes quieren, imaginativo, la población femenil era tal que podrían corresponder hasta 7 mujeres por cada hombre. Por lo tanto, era natural para ellos, según estos antropólogos y arqueólogos, que el hombre pudiese tener varias mujeres, sobre todo para poder aumentar e incrementar la población de varones. Claro que no siempre lo conseguían porque nacían también hijas, mujeres. Y bueno, finalmente, sus costumbres que ellos pensaban eran la voluntad de los dioses porque vivían como los dioses querían que lo hicieran. Lo importante para un azteca no era la cuestión demográfica, sino que los dioses deseaban que cada varón tuviese, insisto y repito, tantas mujeres como pudiese mantener, lo cual es además un signo para ellos de hombría, de virilidad, el mantener mujeres, muchas mujeres. Bueno, déjenme ir a un extremo. Cuando un hombre pierde el trabajo, cuando cae en insolvencia, cuando cae en desgracia y se queda sin recursos y no puede mantener a sus mujeres, la actitud digna de los varones aztecas, mexicas, fíjense qué interesante, es venderse como esclavo. Primero esclavo antes que fallar al compromiso varonil viril de mantener a sus mujeres, y eso es una cosa bien vista entre ellos, que un hombre sea capaz de convertirse a sí mismo en esclavo y venderse con tal de poder mantener todas las casas, todas las esposas, todos los hijos que cada quien tiene. Este es el extremo, ¿eh? Efectivamente son varias esposas, insisto, tantas como pueda mantener el Señor. Y las mujeres, pues tienen solamente unos cuantos derechos. Uno de ellos, que sí es fundamental y que ya anticipaba yo hace un rato, es que no viven en harem como sucede en algunas culturas orientales. No. Cada una tiene derecho, eso sí, a una casa individual. A una casa individual. Tiene derecho también a la manutención, es decir, a los alimentos, como se dice jurídicamente hoy en día, que los gastos de la casa los lleve el señor. Y fíjense, esto es una cortesía de la tradición azteca muy interesante que hasta nuestros días perdura. Y tienen derecho todas, sean nobles o sean plebeyas, a en su casa contar al menos con una esclava. Una mujer, proveniente de las naciones sometidas a los aztecas, tributarias de los aztecas, porque todos los hombres que fueron a prestar servicio militar reciben normalmente como premio, pues el poder capturar, traer cautivas mujeres para su servicio doméstico, y si no, pues pueden ir a comprarlas al mercado de Azcapotzalco, que era el lugar en donde se vendían esclavas. Eso sí, toda mujer azteca, repito, sea noble, o sea, macehual o plebeya, tiene derecho a tener ayuda o servicio doméstico de una esclava o varias provenientes de estas naciones, repito, sojuzgadas por los aztecas. Esos son todos los derechos de las mujeres. Su casa individual, su manutención y tener la ayuda de un servicio doméstico que es una esclava en realidad. El hombre, por su parte, tiene derecho de visitar las casas cuando él guste y cuando él manda, y que lo atiendan perfectamente bien en cualquiera de ellas. Hay dos tipos claramente de matrimonios que podían celebrar los aztecas, sean nobles o plebeyos. Uno es el llamado matrimonio principal o solemne, y los otros, en plural, son los denominados matrimonios comunes o consensuales. Porque miren, el matrimonio principal o solemne es un matrimonio en el cual el muchacho, el varón, el señor, no
participa, sino que es, pues simplemente, uno de los elementos de un contrato que negocian sus papás con los papás de una chica casadera. Los padres del muchacho, del joven, consideran que la hija de alguna familia determinada es la adecuada para que su hijo contraiga matrimonio y negocian entre los padres porque ese matrimonio llamado solemne o principal, de él saldrán los hijos que heredan los títulos, los honores, los bienes muebles, la calidad de noble o los talleres artesanales o bien los negocios. Este es el matrimonio principal o solemne, que lo contraían lo mismo los nobles que también los macehuales o plebeyos que tenían cierta posición, repito, como propietarios, por ejemplo, de talleres o de puestos en el mercado. Este matrimonio tiene una serie de características y tradiciones muy peculiares. Repito, los padres del novio negocian con los padres de la novia, se ponen de acuerdo, les avisan que se van a casar, ni el muchacho ni la muchacha tienen derecho de objetar, ni de oponerse, ni de opinar, y se realiza una ceremonia que todavía hasta la fecha tiene reminiscencias entre nosotros, porque son las famosas bodas de 3 días. Es una ceremonia que inicia con una fiesta que efectivamente dura los 3 días, el primero de ellos dedicado a la fiesta y al enlace matrimonial. Luego, en la noche del primer día, la pareja es literalmente encerrada en una habitación bajo el cuidado de las comadronas, que a la madrugada siguiente tendrán que revisar que no haya habido mayor contacto y que se hayan dedicado toda la noche a orar y a rezar. Y si es así, entonces continúa la fiesta el segundo día. En la noche ya será la noche de bodas nupcial, ahora sí, y amanecerán con la revisión de las huellas propias de este acontecimiento, que ustedes me entienden, y con el remate de la fiesta al tercer día. Si la muchacha no estaba intacta, no era virgen, el matrimonio se termina, se acaba. No hay, es nulo, y el padre de la novia tiene que indemnizar al padre del novio. Esto sucede nada más en los matrimonios principales o matrimonios solemnes, con esta fiesta que dura 3 días. 3 días. Por estas razones, la primera noche es de ayuno carnal, digámoslo así, de vigilia, de sacrificio, de rezo, y hasta la segunda noche puede haber ya la unión conyugal. Y en el ínterin, los 3 días de estas 2 noches, pues son de fiesta para las familias y para los invitados. En cambio, el otro tipo de matrimonio, el matrimonio común o consensual, este sí es a voluntad de cada señor, de cada hombre, de cada muchacho. Teniendo recursos para mantener esposas, contrata a una alcahueta para que le consiga una chica, o bien la alcahueta contratada por un señor le ofrece a una muchacha. Todo se hace con la intermediación de la alcahueta o casamentera, que es la que, digámoslo así, vendedora de un producto, de una chica, de una muchacha. Y el varón, el joven, el hombre, pues la adquiere pagando la dote que exige el padre de la chica. Este señor que se casa con una chica así puede hacerlo cuantas veces quiera mientras tenga recursos para mantenerlas. Esto es fundamental. Puede inclusive contraer matrimonio consensual al día siguiente de su matrimonio solemne, o puede tener ya 2 esposas previas consensuales antes de su matrimonio solemne o principal. Eso no obsta. El límite son los recursos de que dispone para poder mantener a sus esposas. Así de sencillo
y así de claro. Esto es la tradición. Esto es precisamente la manera como se contrae matrimonio entre los mexicas, entre los aztecas. Y ahora bien, ante esta realidad social mexica, cuando llegan los españoles, por supuesto, pues dizque se escandalizaron por la poligamia. Sin embargo, como ya lo hemos platicado también en diversas ocasiones y en una serie especial que dedicamos a los trabajos de evangelización de los frailes franciscanos, prefirieron dejarle precisamente a los misioneros la labor que por una parte es sacramental, de impartir los sacramentos, pero por otra parte es también de civilización occidental, de traer a los habitantes originarios los conceptos de la civilización occidental europea, que incluía, por supuesto, la monogamia. Si ustedes recuerdan cuando platicábamos de estos temas, cuando llegaron los primeros franciscanos, hace ya exactamente 5 siglos, primero, los que acompañaban a Fray Pedro de Gante, como don Fray Juan de Texto y Fray Juan de Ahora, y enseguida, al poco tiempo, los 12 siguientes que encabezaba Fray Martín de Valencia, acompañado, por ejemplo, de Fray Toribio de Benavente, Motolinia y otros más. Recordarán que los 15 misioneros iniciales, para iniciar la evangelización, decidieron convocar a una especie de gran coloquio a los principales sobrevivientes, ya fueran nobles o plebeyos o sacerdotes o maestros, mexicas que vivían aún en Tenochtitlan, para informarles cuál era su misión, cuál era su cometido. Y hubo un diálogo muy interesante que inclusive les mostré, la edición que yo tengo el honor de contar con ella, y que es transcrita, y en ella se leen los detalles de estos debates que sostuvieron, y cómo los varones aztecas no daban su brazo a torcer ni de cambiar de religión ni de costumbres, incluyendo las costumbres matrimoniales. Y ya en última instancia, para no darse por vencidos, los frailes les pidieron a los señores aztecas que invitaran a un coloquio también con ellos a sus mujeres. Y entonces llegaron los señores, algún acompañado por 2, otros por 3, otros por 4, otros por 7, otros por 10, otros por 11 mujeres, sus esposas. Y gracias a la labor de los intérpretes, ya que los frailes ya habían aprendido un poco la lengua náhuatl, pudieron darse a entender con las mujeres. Y cuando a las mujeres les dijeron que una de las más importantes ideas del cristianismo, de la civilización europea occidental, de la civilización española o castellana, era precisamente la monogamia, y les dijeron que se trataba de que cada señor tuviese una sola esposa, las mujeres se miraron unas a otras, decidiendo que habría que sacrificar a algunas, pero todas ellas, por aclamación, decidieron aceptar la evangelización. Las mujeres fueron las primeras convencidas en recibir la nueva fe cristiana que traían los misioneros franciscanos, por la sencilla y práctica razón de ser consideradas ya como la única y no una más. Ya no querían saber que había una mujer, la principal, que vivía en la casa grande, y que a todas las demás les tocaba una casa chica. No, ellas ya querían ser las titulares de la única casa del Señor. Costumbre, esta denominación de las casas grandes y chicas que se quedó hasta nuestros días, con los
por supuesto, contenidos que todos ustedes conocen, pero que es originario del tiempo mexica, ¿eh? La casa grande era para la esposa principal o solemne, y las demás casas que eran más chicas para las esposas consensuales o comunes. Pero ellas las mujeres, son las primeras que deciden aceptar el mensaje evangelizador cristiano que les dan los frailes, atraídas precisamente por esa, por esa posibilidad de que el Señor solamente tuviera una sola esposa. Y en otras naciones, sobre todo las naciones sojuzgadas, también lo platicábamos, los tlaxcaltecas, los xochimilcas, los huejotzingas, todas las demás, que tenían que pagar tributo, ya sea en especie o en vidas humanas, a los mexicas, también este mismo mensaje fue aceptado por las mujeres, añadiéndole a la cuestión matrimonial de que solamente habría una esposa, un elemento más. Ya tampoco les pedirían a sus hijos para el sacrificio humano. Así que fueron las mujeres las primeras que se convirtieron a la fe cristiana. Los misioneros, una vez que tuvieron la aceptación de las mujeres, y al conocer más a detalle la situación matrimonial, en este caso de los mexicas, de los purépechas o tarascos también, que son los que más les alarmaban, decidieron encomendarle a un fraile agustino, Fray Alonso de la Veracruz, el famoso Fray Alonso de la Veracruz que todos hemos oído hablar de él, quien se instaló en un poblado purépecha llamado Tiripitío, allá en Michoacán, donde se edificó un convento, y como él era experto y había estudiado en la Universidad de Salamanca cuestiones de derecho de familia, a él le encomendaron que buscara la manera de transformar los matrimonios poligámicos a matrimonios monogámicos. Era fácil hacerlo para las futuras generaciones, pero para los que estaban vivos, que habían sobrevivido a la conquista y que tenían 2, 3, 4, 7 o 17 esposas, era más complejo. Así que Fray Alonso, quien escribió además un librito llamado Speculum Cogijorum, o espejo de matrimonios, él lo escribió en latín, por supuesto, ahí explicó los diversos sistemas que eligió. Por ejemplo, le proponía a los aztecas o mexicas o a los purépechas que se casaran católicamente con su esposa principal, la que le habían elegido sus papás. ¿Y qué creen? Ellos lo rechazaban diciendo que no, esa mujer ni la quiero, me obligaron a casarme, y algunos llegaron a decir cosas feas como narra Salvador Novo, le huele la boca. Fracasado este intento, Fray Alonso propuso entonces que se casaran con la que tenían más años, con la más antigua. ¿Y qué cree que dijeron los varones? No, con ella no, porque ya está vieja. Bueno, entonces, otra solución que proponía el propio Fray Alonso de la Veracruz, a casarse con la más joven, con la más reciente. Y de nueva cuenta el rechazo, ahora con otros argumentos. No, porque esa no sabe apenas ni cocinar ni nada. Después, el propio Fray Alonso de la Veracruz experimentó otro método y sugirió que se casara el varón con aquella muchacha que sus maestros, con quienes había convivido largos años en el Calmecac o en el Tepuzcali, les recomendara porque los conocía bien, conocía a la familia, y quizás el maestro sabía quién era la chica que más le convenía de sus varias mujeres. Y no, los señores aztecas dijeron, no, ¿por qué se mete mi maestro? ¿A él qué le importa y qué sabe? Finalmente, la decisión sabia de Fray Alonso de la Veracruz fue, bueno, elige con cuál de ellas quieres contraer matrimonio católico cristiano. Y ya, cada azteca eligió una de ellas. Claro, esa primera generación, la generación que, repito, sobrevive a la conquista y que está casado poligámicamente, pues el propio Fray Alonso, los misioneros y el mismo rey Carlos I de España y V de Alemania, Carlos V, reconoció que de todas maneras, aunque con una de ellas hubiese ya contraído matrimonio católico cristiano, monogámico, era deber del Señor seguir manteniendo a las demás.
lo cual pues se va a prestar a que sigan cohabitando con ellas. Carlos V tuvo que intervenir y lo hizo de una manera durísima para tratar de evitar esta cohabitación y que siguieran teniendo hijos. Y entonces emitió una real orden, una ley, por la cual dispuso, primero, sin aplicar el principio de retroactividad, que todos los hijos habidos en los matrimonios poligámicos mexicas, hasta el momento de que se casara el varón con el rito canónico cristiano católico, todos los hijos anteriores eran legítimos. Pero a partir de que el hombre contraiga matrimonio ya, conforme la vía canónica católica cristiana, solamente serían legítimos los hijos habidos con la esposa legal y canónica, y que todos los que tuviera con las otras señoras después de este matrimonio serían ilegítimos, o como también se les dice, naturales, o con esa fea expresión de bastardos. Pero claro, pasó el tiempo y tuvo que suceder lo que es natural, el cambio y el relevo generacional, para que el matrimonio católico monogámico pudiera ya establecerse con tranquilidad, lo cual no fue obstáculo para que los señores mantuvieran otras casas chicas, como todos sabemos, pero ya legalmente era imposible. Esta era la triste condición de las mujeres, y en algunos casos todavía resultaba aún más grave y dañina. Déjenme platicarles solamente uno de ellos. En las comunidades originarias que habitaban el actual estado de Chiapas, no solamente se acostumbraba a esto, que todavía pasa y es frecuente en los escándalos públicos, en que los padres literalmente venden a las hijas menores de edad actual, menores de 18 años, como hemos sabido de varios casos, que es la venta que se acostumbraba antes a través de una alcahueta, que a lo mejor siguen existiendo, sino que además una vez adquirida la muchacha, fíjense qué terrible, todavía en ciertas comunidades, según los estudios de antropología jurídica, las muchachas como antaño deben pasar 6 meses bajo la tutela y educación de su futura suegra para que les enseñe cómo tratar a sus hijos. Son costumbres, repito, que tristemente aún perduran y que hoy he querido traer a colación con el simple y sencillo objeto de que sí, debemos estar en muchos aspectos orgullosos de nuestras culturas prehispánicas o precolombinas o también originarias, como hoy se les llama, pero que en otros asuntos, en otros matices, en otros temas como este de las mujeres, francamente, no debemos estarlo y al contrario, hemos superado y avanzado muchísimo. Gracias, amigas y amigas, por su atención y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.